Si es a temblar que vamos, mejor temblar de una vez. Estamos agradecidos al Señor por permitirnos vernos de nuevo acá. El año pasado tocó en Mariara. Allí estaba vacío el puesto de don Samuel y doña Raquel. Y verle esta mañana cuando entraba con la agilidad que tenía, nos alegra el corazón. Estábamos de verdad preocupados, sin embargo debemos de seguir orando, tanto por su salud como por la salud de doña Raquel. Y estamos agradecidos. Yo quiero decir que para mí era como sorprendente ver la actitud de don Samuel donde él estaba, porque las veces que me comuniqué con él por mensaje, como que sentía que estaba más preocupado por la obra en Venezuela y por los hermanos, y de muchas formas el Señor lo usó en ese aspecto que por su propia salud. Y viendo la situación tan fuerte, un día como que le insinué algo a Samuelito, hijo, pero él me dijo, no, es que él debe de volver. Yo dije, no, estos son iguales. Así es que estamos felices pues de tenerles acá y debemos de seguir orando. Estamos pasando por una experiencia desconocida por completo, un país que atraía a la gente para alcanzar bendiciones y riquezas. Bueno, hoy estamos viviendo otra experiencia, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. Quisiera que tomemos una expresión que encontramos en el libro del Deuteronomio, que al mismo tiempo se convierten en recomendaciones. Lo que percibo es que Moisés estaba viendo 5 peligros acerca del pueblo del Señor. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 4, Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y aquí es el peligro de no seguir. Los predicadores usamos mucho el himno número 104, ¿qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? Pero hay veces que la situación como la que la vivimos nosotros, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo o me voy? ¿Sigo con el ministerio del Señor o lo abandono? ¿Confío en Él o agarro mi maleta y me voy? Hay preocupaciones en el alma, porque como oíamos, no a todos les va igual. Y pedimos disculpa al pueblo por hacer énfasis en estas cosas, pero estamos preocupados. Estamos muy preocupados por esta situación. Entonces, bueno, ante esa situación nos recomendamos a nosotros mismos orar al Señor para seguir y confiar en Él. Pasemos al capítulo 10. Versículo 20. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y a Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Entonces, aquí tenemos otro peligro. El peligro de dejar el servicio. Y esto está anclado porque sabiamente por el Espíritu de Dios hay en varias expresiones que completan, porque Él dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Entonces,
la necesidad del temor, oremos porque Dios nos dé su santo temor. Pasemos al capítulo 13. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andarás. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escuchará su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Entonces aquí el peligro que Moisés ve es el peligro de no oír su voz. Clamemos al Señor porque oigamos la voz de Dios. Pasemos al capítulo 16, versículo 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Israel gozaba de tres grupos de leyes, vamos a decir así: la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Al mismo tiempo gozaba de canales espirituales y tenían al sacerdote. Si le preguntaran al sacerdote, díganos usted cómo ve el pecado, el sacerdote a lo mejor podría decir, es inmundicia delante de Dios. Y él se dedicaba al ritual y anhelaba que el leproso no fuera lepra lo que tuviera. Si le preguntaran, por ejemplo, al profeta, díganos usted qué es el pecado para usted. El profeta no podía ni quitar ni añadirle, él podía decir pecado es pecado. Entonces él se dedicaba al mensaje. Si le preguntaran, por ejemplo, al sabio, para usted qué es el pecado, él podía decir el pecado es locura. Y a tiempo daba el consejo. Entonces yo creo que es bueno que oremos por la justicia de Dios, nuestra vida delante de Él y delante de su pueblo y delante de los hombres sea una vida justa. Pero pasemos a la quinta porción, capítulo 30. Y el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juré a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí Moisés está dando en este aspecto pues la última recomendación, y vamos a decir que aquí la necesidad que él ve es de amar a Dios. Yo creo que no está mal que nosotros clamemos al Señor por amarle más y más, porque si nosotros amamos al Señor y a su pueblo y al prójimo, eso nos va a atar a Él y eso nos va a librar de muchos males. Él mismo termina, porque eso tiene recompensa de vida, temor de Dios. Ahora, cuando llegamos a la primera porción, encontramos que Él dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todavía estáis vivos hoy. Yo estaba el domingo pasado, este domingo, en una congregación, y los ancianos responsables de la asamblea tuvieron ejercicio de, en la hora de la predicación, dar su testimonio. Uno de ellos, ya con cerca de 80 años,
Él contó que él, siendo oriundo del estado de Yaracuy, se pusieron de acuerdo 13 y se fueron a Caracas. Y él en ese momento dijo, el único que queda vivo soy yo. Y no es que Dios se complazca en que la gente muera, pero Dios preserva a su pueblo. Y con esto añadimos que aún su pueblo, porque los apóstoles que eran servidores del Señor, ellos todos murieron matados, porque en ellos se cumplió la pregunta que el Señor les hizo: ¿podéis tomar de la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron, sí podemos. Y la copa que el Señor tomó era la copa amarga. Y ellos todos murieron por el buen nombre del Señor. ¿Y acaso hay alguno en esta reunión que puede dudar que el Señor les podía guardar? Pero eso era parte de la ofrenda que ellos sirvieron al Señor hasta morir por su nombre. Entonces es un privilegio. ¿Cuántas cosas nos podríamos nosotros evitar si estas 5 cosas que recomienda Moisés al pueblo las practicáramos? Seguir. Hermanos fieles, las asambleas, hablo de la asamblea de los Flores. Si los hermanos que creyeron y fueron bautizados en los Flores siguieran, a mí me pidieron hacer un historial cuando la asamblea cumplió 50 años, yo mismo me quedé asombrado. En 50 años más de 90 hermanos habían partido y cerca de 90 hermanos estaban congregándose en otras partes, en otras asambleas de las nuestras. Le decía don Samuel Uchi, a mí ni siquiera me gusta que un hermano se cambie de su asamblea a otra asamblea. ¿Cómo será agarrar, irse por la montaña, por los caminos, abriendo camino y pasando hambre? Esperamos que Dios meta su mano. Sin embargo, tenemos que decir que nosotros no nos podemos parar aquí a dar lástima a nadie, porque deshonramos también al Señor con ello. Y si vemos la parte positiva, no, muy amplia. No habíamos tenido nunca, nosotros como que no sabíamos que el pueblo del Señor nos amaba en tantas partes. Y esto ha servido para ellos ejercitarse y uno se siente feliz, aunque nunca es mejor recibir que dar, pero a uno le place en el alma, en el corazón, ver la nobleza de nuestros hermanos. La mayoría de ellos nosotros no los vamos a ver nunca en la tierra, porque cada día más difícil se hace. Pero los vamos a conocer en la eternidad. Y ellos han tenido el cuidado, como tiene el cuidado la nodriza, la madre, el padre de los hijos. Y yo quiero decir esto, porque así como nosotros hablamos del Señor, debemos de hablar de sus bendiciones, de la nobleza de su pueblo, el resultado de la enseñanza. La palabra de Dios tan importante es. Entonces, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. El temor de Dios. Yo creo que yo fallé en la vida. Yo creo que usted que tiene sus niños pequeños, una de las cosas que debe de inculcarle es el temor a Dios, específicamente, enseñanzas específicas, el temor a Dios. Lo que ayuda a los judíos a identificarse como judíos en el resto del mundo es que se dice que ellos leen estos 5 libros. Y muchos dicen que ellos aprenden a leer en el libro de Moisés, los libros de Moisés.
Y ellos están bien ubicados. A nosotros nos sorprendió hace muchos años, más de 20 años, quizás unos 30 años más bien. Una pareja que pasó, iba de los Estados Unidos, la esposa era judía, el hermano era norteamericano en la obra del Señor. Y la hermana por primera vez iba con su esposo, un misionero, los dos, a Israel. Era cuando la familia los iba a aceptar como miembros después de haberla perseguido por más de 40 años por haberse convertido al Señor. Y él mismo nos contó todo, cómo ellos tienen todo organizado. Los judíos sí saben exactamente dónde van a construir el templo. Y por años ellos vienen recogiendo fondos. Yo creo que lo que más nosotros debemos de estar pendientes en lo que toca a nosotros es de la venida del Señor. Estas mismas nubarrones, esto nos puede ayudar para que nos acerquemos más al Señor y le alabemos, que lo oscuro de la vida, las experiencias terrenales, no corten la devoción, la alabanza, el canto, la lectura de su palabra, el compartir con alegría con los hermanos, en llevar una vida en un ambiente, como oíamos, espiritual. Que el mismo Señor nos ayude. Procuremos entonar cánticos a su nombre. Yo digo, una vez me estaba quejando en una obra nueva y lo digo porque aquí hay jóvenes que esperamos que, ojalá que esta conferencia usted podamos, como estamos leyendo, oír la voz del Señor que le llama, que es digno de servirle, que es digno del sacrificio, que no deje su clase bíblica, que sea un hombre de oración, ore más, busque la presencia del Señor. Y eso le va a ayudar a estar, como hemos citado el himno número 104, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Siga confiando en el Señor. Siga confiando en el Señor. Entonces, ¿cuánto nos quitaríamos nosotros de problemas si estas 5 necesidades o 5 peligros que el profeta ve acá en estas porciones, como una repetición, es como un énfasis que él hace, porque la ley ya la había dado, pero cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, pareciera que él tiene interés en volver. Habían pasado cerca ya de 40 años y él se estaba dirigiendo a una nueva generación. Y era esa nueva generación la que iba a cruzar el Jordán. Y convenía que esa nueva generación estuviera clara, porque la tierra prometida, en la tierra prometida, el que iba a regir era Dios. Y Dios no rige como los hombres. Eso no era el dominio que tenía Faraón. Dios rige en paz. Su pueblo quería que estuviera en un lugar específico, como una congregación. Pero antes de dar el paso más allá del Jordán, ellos tenían que estar preparados, porque las tierras eran tierras donde Dios prometía bendiciones. Y donde Dios promete sus bendiciones, la primera bendición que Dios ofrece es su presencia, su dirección, su guía. Dios se complace cuando aparece en el Salmo y los condujo como con alas de águila, más bien como que Él los llevaba en el aire, para que el caliente del desierto no calentara sus pies. Los desiertos son pedregosos o son de arena. Ningún aspecto, ningún tipo de desierto es apto para la vida. Pero era por ahí por donde Dios quiso pasarlos, para que ellos aprendieran a la necesidad de su Dios. No había necesidad de que Moisés golpeara la primera vez la peña y después lo hiciera y falló. Porque Dios podía, a medida de que caminaban, ponerle el agua, ponerle el pan. Dios sí quería
apartaba el rey y su reino y sus hombres y los alejaba y los enterraba. Pero él quería que ellos aprendieran a que en el tiempo difícil, el día de la oscuridad, Él es luz. El día más candente, Él es sombra. Que podía conducirlos a través de 40 años por el desierto sin que les faltara nada. Milagro. Y nosotros hemos creído en un Dios vivo, es el mismo Jehová. El mismo Dios. Un día, para probar a sus discípulos, los llevó al desierto, a distancia. Esa gente con 3 días sin comer no iban a tener fuerza para llegar. Pero el Señor sí sabía, podía ver los pececillos en el morral del joven. Un poquitico de la tierra, un poquitico del mar. Casi insignificante. Un poquitico de la tierra y un poquitico del mar. Y le dio a esa tremenda multitud que podía multiplicarse como 5 veces como las que tenemos en esta tarde. Todos comieron y sobró. Y no dudamos que lo que estamos viviendo hoy casi lo vemos como casi increíble. Un pote de aceite hoy para cualquiera de esas camionetas de los hermanos vale como 5 camionetas cuando ellos la compraron. Pero uno dice, ¿y se puede? No. Quizás Dios lo que está es probando a ver a dónde, qué vamos a hacer, porque nosotros toda la vida vivimos bajo un ambiente tan especial que no nos dimos ni cuenta. Bendiciones, palabra a tiempo, hombres de Dios, canales. Bueno, y ahora llegó un tiempo difícil. Algunos hermanos están predicando el evangelio fuera. Parece como cuando la gente de Jerusalén tuvo que salir por persecución y entraron y pasaron por Samaria, un pueblo despreciado por los judíos, pero Dios lo tenía en sus planes. Porque el apóstol Pedro utilizó la llave para los samaritanos. La primera vez que la usó para los judíos, se convirtieron por lo menos 3,000. La segunda vez la usó para los samaritanos, capítulo 8 de los Hechos. Y la tercera vez la usó para abrirle la puerta a los gentiles. Y hasta ahí llegó. La poderosa llave de la gracia de nuestro gran Dios está con sus pueblos, con sus canales, hembras y varones, que ocupan la tierra, los espacios, los lugares, las esferas. Ahí están el profesor en la universidad, la maestra en la escuela. Y él reparte, como lo hace sosteniendo el universo. Que si Dios quiere que lo que falta es un gandolero, le nace uno con el deseo de ser gandolero. A mí nunca me gustó ser gandolero, pero Dios permite que esa persona nazca con ese deseo. Porque todo el universo, no hay, así sea un enemigo de Dios. Ese hombre hace una obra que completa lo que Dios quiere hacer a nivel del universo. La obra se va a hacer. Y despierta en el mundo personas que nacen ya con esa inclinación, con esa capacidad, con ese deseo, con ese anhelo. Busquen las congregaciones, maestros y maestras, para enseñarle a los niños, consejeras para librar a las jovencitas, consejeros para asesorar a los jóvenes que pueden servirle al Señor, hombres de Dios que dan ejemplo. Pero qué interesante es cuando tenemos su palabra, la justicia. Y Dios quiere que su pueblo se rija en justicia.
Y le rogamos a los ancianos utilizar la Biblia. Los casos, verlos de una vez. Si es consejo, un consejo a tiempo. Guía, si es guía, guiarle. No se vaya por ahí. Atienda, oiga la voz de Dios. Una de las cosas fundamentales que le enseñó Elí a Samuel fue eso. Cuando Dios hable, responda. Responda. Y cuando al apóstol Pablo le tocó aprender, de una vez cuando se vio descubierto ante el resplandor de aquel Dios glorioso que se le había presentado, no había más nada que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Delante de él vio fue al Señor. Y el Señor es digno del servicio, de la vida, del esfuerzo, de noche o de día. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, el Señor nos ayude. En el último versículo dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, amándole y atendiendo su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Voy a terminar ya, voy a utilizar esos 2 minutos que me quedan para dejar en el ambiente, en el Nuevo Testamento, lo que aparece aquí como el anhelo al discipulado. Yéndose ellos, uno dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Era predicador. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este estaba mirando allá y mirando acá. Tenía una mirada dividida, miraba para allá y miraba para acá. Ese tipo de espíritu, ese no es el que puede servirle al Señor. Una persona que se envuelve en sus sentimientos, que solo piensa en él, solo piensa en los suyos, ese tampoco. Pero la recomendación es: deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. Dedícate tú a predicar el Evangelio, porque el predicador en sí, su mensaje es vida. El primero que quiso seguir, no, es que no es fácil seguir, que el Evangelio no es entrar a un área de riqueza, de posesiones, no. Y le decimos a los aspirantes, a los que tengan el deseo de servir al Señor, que usted vea a los siervos del Señor en sus carros, con su paltó. No, eso no es todo. Eso amerita sacrificio y esfuerzo, dedicación. Y a nosotros también, a mí me toca pedirle al Señor: Señor, ayúdame para amarte más y más. Que el Señor bendiga su palabra.